Mónica, faltan todavía 1 o 2 minutos para la hora de nuestra masterclass y ya tenemos 36, 37 personas en sala y vamos a tener una asistencia muy, muy, muy nutrida el día de hoy. Qué alegría. Ya ahorita vamos en un par de minutos, a dar inicio formalmente a nuestro evento masterclass, Inteligencia Artificial para la Búsqueda de Empleo. Muy buenas tardes a todos los que están entrando y muy amablemente están presentando su saludo. Maricel, Lirian, Edwin, Diana Cortés, Walter Mario, Eberto, Lirian, Mauricio Ríos, Milagros, Ana Matilde Méndez, Alejandro Jaramillo. Bella, qué lindo nombre. Bienvenidos todos, gracias por su saludo. Leonardo, Jason, Javier. 5 de la tarde y ya tenemos 50 personas. Eh, Permítanme, siendo las 5 p.m., aunque está entrando gente a grandes velocidades, denme un minuto y presentamos un saludo formal de parte de Vázquez Kennedy para todas las personas. Ya hay 55 personas en sala. Qué bien, qué alegría. Qué bueno, muy buenas tardes. Ya vamos en 68 personas en sala. Gracias a todos por el interés en asistir a esta masterclass y gracias a ustedes por su tremenda puntualidad. Yo les pido y les propongo que demos un par de minutos para que acaben de entrar los que están accediendo. No faltará quien esté resolviendo algún problema de lentitud del internet o del computador, de que esto y lo otro. Un par de minutos y ya les presentaré a mi compañera Diana Ruiz, que es quien va a liderar esta interesantísima charla. Y ya en 2 minutos vamos a empezar. Bienvenidos todos, en todo caso, bienvenidos. Un par de minutos más e iniciamos. Hay mucha gente entrando con ritmo acelerado, entonces démosles por favor ese espacio, respiremos un par de minutos y ya vamos a arrancar.
Un minutico y iniciamos. Llevamos en 100 personas, qué maravilla. Sabíamos que esto iba a tener un magnetismo irresistible, esta charla. Muy bien. Dianita, cuando tú digas, si tú me das el go, me autorizas para iniciar. Yo creo que iniciemos, Camilo. Yo creo que ¿Sí? ya 5 minutos y ya las Bueno, demás personas se van sumando. vale. Entonces, Vale, igual vamos a grabar esta charla, entonces nos presentamos. Somos Diana Ruiz, de quien ya voy a hablar dentro de un minuto, porque va a ser la persona que va a dirigir esta masterclass. Mi nombre es Camilo Vázquez, los dos somos miembros de la compañía Vázquez Kennedy. Les damos la bienvenida llenos de gozo y llenos de gusto a esta masterclass. ¿Por qué llenos de gozo y de gusto? Por dos razones. Una, la egoísta, porque nos encanta hacer esto, nos encanta compartir esto que nosotros sabemos y que es de tantísimo valor para toda la gente que se conecta con este tema. Y la segunda razón es esa, es que sabemos que lo que podemos hacer puede tener un efecto trascendente y de muy alto valor y ayudar a todos los que están acá a subir un escalón en este proceso. ¿Cuál es este proceso? Yo diría que todos los que están acá quieren tener éxito en la búsqueda de un nuevo empleo. Algunos, que los que están acá, sabemos que no tienen un empleo en este momento y están buscando un empleo. Unos llevarán muy poco tiempo, otros llevarán bastante más tiempo, están buscando un empleo. Otros están trabajando, tienen un empleo, pero quieren cambiar, quieren tomar decisiones en su vida, quieren conocer caminos para encontrar nuevas oportunidades, para examinar otras opciones y quieren saber cómo es que se hace eso. Algunos quizás no han tomado esa decisión, pero están acá presentes porque les interesa conocer eso cómo funciona, esa cosa de uno tomar la decisión valiente de cambiar de empleo, eso qué probabilidades de éxito tiene y la inteligencia artificial y la tecnología hoy, cómo nos puede ayudar. Hay también personas representantes de empresas acá que están acá no por un interés personal, sino por un interés de la organización, porque hay muchas empresas que se toman muy en serio el lado humano de esas decisiones de desvincular gente cuando los cambios organizacionales obligan a hacer reestructuraciones y desvincular gente y contratan servicios como los de una compañía como la nuestra, servicios de outplacement para apoyar a esas personas responsablemente en un proceso de transición a un nuevo trabajo. Y entonces, esos somos los que estamos acá. ¿Y quiénes somos nosotros? De pronto, ojalá la mayoría de los que están acá conozcan a Vázquez Kennedy como compañía o hayan oído hablar de nuestra compañía. Somos una empresa que lleva ya casi 3 décadas apoyando a un número de más de 15.000 profesionales, gerentes y ejecutivos, uno a uno, individualmente, en sus procesos de transición a un nuevo trabajo y de desarrollo de una carrera exitosa. Eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos, esa es nuestra misión y la verdad creemos que hemos aprendido montones de esas más de 15.000 personas y nos hemos asegurado de mantenernos al día en los cambios gigantes que ha tenido el mundo del trabajo en estos 30 años, casi 30 años. Nosotros empezamos en 1997 cuando pues, la inteligencia artificial era un término que creo que ni existía en ese momento, cuando apenas los computadores se estaban extendiendo en las empresas, el Internet estaba apenas en las etapas iniciales de incorporación al mundo del trabajo. Y imagínense ustedes cómo era que ocurría el proceso de búsqueda de empleo en 1997 a como está ocurriendo en el 2026. Y esta charla de hoy sabemos que estamos hablando de la punta de lanza y de los asuntos de vanguardia en la búsqueda de empleo y busca con esta masterclass facilitar entender a todos cómo usar la inteligencia artificial de forma estratégica en su proceso de búsqueda de empleo y cómo estructurar su propio ecosistema de apoyo con inteligencia artificial para acompañar las distintas etapas de este proceso.
Quien va a llevar a cabo esto es mi compañera Diana Ruiz. Yo tengo un enorme gusto de presentar a Diana. Diana es una consultora senior de Vázquez Kennedy, lleva unos buenos años trabajando con nosotros, ha desarrollado una enorme veteranía en la consultoría y el acompañamiento a ejecutivos y a profesionales en estos procesos de cambio de un trabajo a otro y de éxito en la carrera profesional. Y Diana, inquieta, ella como es estudiosa e innovadora, ha abanderado en nuestra compañía el desarrollo de la incorporación de tecnología a los sistemas de búsqueda de empleo y los sistemas de desarrollo profesional y ha desarrollado toda una experticia en la incorporación de la inteligencia artificial, en particular para la búsqueda de empleo. Yo quiero decir de Diana que quizás no sería una exageración que ustedes no me creerían si yo digo que es la persona que más sabe de inteligencia artificial en Colombia. No, pero de inteligencia artificial para la búsqueda de empleo, sí lo es. Y ella es la que va a manejar esta masterclass que tenemos hoy. Déjenme decirles algo. Quizás esta asistencia tan nutrida es porque ustedes saben el valor que la inteligencia artificial puede tener en todos los campos del trabajo, del conocimiento y de la vida de los negocios y la vida de las empresas. Y todos sabemos de entrada, antes de la charla de Diana, que nos va a dar, que la inteligencia artificial puede ser determinante para lograr mejorar la eficacia y mejorar la efectividad de toda nuestra actuación en este proceso de búsqueda de un nuevo trabajo. Pero también queremos decir, oye, atención, inteligencia artificial te apoya en un montón de cosas que vamos a ver, pero no te reemplaza en las cosas más importantes. ¿Quiénes son los que consiguen un empleo satisfactorio más prontamente? Uno no puede decir tan de entrada, los expertos en inteligencia artificial son los que mejor les va, porque puede que sí, puede que no. ¿Quiénes son los que consiguen un empleo satisfactorio más prontamente? Lo primero son las personas que se conocen, que saben lo que tienen, que saben lo que quieren, que tienen decisiones de carrera tomadas, claras, que tienen en su mente una marca personal, conocen bien sus atributos diferenciales, su marca personal es conquistadora. Son personas que se venden bien. A veces uno conoce profesionales que han tenido carreras exitosas, hojas de vida impresionantes, y les pregunta a uno por su perfil, por sus anhelos y por sus sueños, y su venta es muy poco impactante, muy poco vendedora y mueve muy pocas fibras emocionales de quien lo está entrevistando. Los que tienen éxito en la búsqueda saben lo que quieren, se venden bien, tienen un buen discurso sobre sí mismos, pues, tienen lo que se llama un buen discurso del ascensor, pueden responder buenas preguntas en buenas entrevistas, con respuestas al grano, con comunicación empática. Entonces, fíjate, la inteligencia artificial te puede ayudar a conseguir eso, pero no te va a dar eso si tú no lo tienes incorporado desde tu interior. Las personas que tienen éxito buscando ese empleo saben cómo conectarse con el mercado, saben manejar los distintos canales, claro que saben manejar las redes sociales, claro que saben usar la tecnología, claro que saben usar el networking como un canal fundamental en el medio latinoamericano para la búsqueda de un empleo, saben cómo manejar a los cazatalentos y también estas personas tienen lo que llamaríamos la cereza del postre, saben ahora cómo se usa la inteligencia artificial para mejorar su efectividad en la búsqueda de empleo. Y la inteligencia artificial te ayuda a identificar, por ejemplo, los distintos tipos de roles que tú puedes desempeñar de acuerdo con tu perfil. Te puede ayudar a armar un buen currículo, una buena presentación de ti mismo en distintas partes. Te puede ayudar a preparar buenas entrevistas, a crearte buenas preguntas, a sugerirte buenas respuestas. Te puede ayudar a investigar el mercado. Te puede ayudar a mejorar la productividad. Te puede ayudar a una cantidad de cosas de las que nos va a hablar Diana ahorita. Y hay cosas en las que tal vez te puede ayudar menos en la toma de esa final de esa decisión de si tú encajas o no encajas con esa organización, con ese ambiente de trabajo, con ese reto que se está planteando, en tu posibilidad de crear relaciones basadas en la confianza que generas en las personas con las que vas a trabajar, en tu manera de poder expresar lo que te puede hacer diferente y los atributos superiores que te pueden caracterizar, en la posibilidad de tener un autoconocimiento real, diferenciador de ti mismo
profundo y con unos resortes de confianza muy hondos en lo que tú tienes por dar y en tu capacidad para manejar con asertividad las demandas del momento en los distintos espacios de conversación en un proceso de selección. Eh, Tenemos entonces este tema, esta masterclass sobre inteligencia artificial para la búsqueda de empleo. Yo una vez más quiero agradecerles a ustedes su presencia, su compañía. Ojalá se provoquen muchísimo de este tema y quieran aprender más. Estamos muy atentos a eso. Ojalá se provoquen también de los otros temas en los que les podemos apoyar, como los que mencioné, clarificar sus decisiones de carrera, crear una marca personal conquistadora, aprender cómo es que se busca un empleo en América Latina y en Colombia en particular, aprender a ser un candidato extraordinario. Son todos esos temas que tenemos para ustedes. Hoy tenemos es la cereza del postre. Inteligencia Artificial para la Búsqueda de Empleo, con Diana Ruiz. Diana, te doy el micrófono. Mil gracias por todo tu esfuerzo para preparar esta charla y para servir a estas ya 167 personas. Yo creo que vamos a llegar seguramente a 200. A todas estas personas que están acá, a quienes les manifestamos nuestra profunda gratitud por haber creído en nosotros y estar acompañándonos esta noche. Diana, adelante. gracias Camilo, gracias por esa presentación. Me pones un reto importante que estaba diciendo por interno, me sudan las manos, pero bueno, aquí daré lo mejor de mí. Buenas tardes a todos, de verdad que es un honor estar con cada uno de ustedes. Nuestro objetivo es, como siempre digo, que esta es una compañía que le gusta entregar información, entregar conocimiento y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. La IA es una herramienta, ¿sí? Dentro de un proceso como el que hablaba ahorita Camilo, cuando nosotros tenemos que tener como cierto entendimiento de nuestro perfil y demás, pero la IA sí es una herramienta que complementa mucho en este proceso y nos puede ayudar también muchísimo en muchas tareas. Entonces, vamos a dividir este taller en dos partes. Una parte es contextualizar cómo la inteligencia artificial nos ayuda en este proceso de transición o para la búsqueda de empleo. Y después nos vamos a ir a una parte práctica para poner en práctica esto que vamos a aprender. Como ustedes saben y lo vieron pues en nuestras redes y con los diferentes fuentes de comunicación por donde les llegó esta invitación, al finalizar de esta charla o pues de esta masterclass, ustedes van a tener dos manuales. Ahorita más adelante les voy a contar en qué consisten esos dos manuales que nos van a ayudar muchísimo en este proceso de la construcción de nuestro propio ecosistema en la búsqueda de empleo. Y más adelante les voy a contar qué es un ecosistema y cómo podemos nosotros irlo formando de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestro perfil y bueno, a lo que nosotros estamos buscando. Entonces voy a compartirles pantalla. Eh, Ahí ya están viendo, Moni, ¿están viendo ya la pantalla? ¿Alguien que me ayude? Ah, bueno, en el chat sí están. Ah, listo, perfecto. Gracias, Laurita. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar eh, hablando un poco o contextualizando, como les decía, sobre la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial sabemos que ya no es una tendencia futura, eso ya es una realidad y más en el mercado laboral. Hoy las organizaciones ya la usan para analizar hojas de vida, filtrar candidatos, identificar perfiles, hacer como ese matching con las vacantes, automatizar partes del proceso de selección e incluso para analizar patrones de comunicación con los candidatos. Esto cambia algo importante y es que el proceso de búsqueda ya no es manual, es digital, es analítico. Por eso la pregunta que nosotros debemos hacer es, o no es si nosotros debemos usar inteligencia artificial. La pregunta que nosotros debemos hacer es cómo usar esa inteligencia artificial de manera estratégica a nuestro favor en este proceso de transición. Entonces, la ventaja profesional no está hoy en usar ChatGPT, que eso pues lo hacen bastantes personas. La ventaja está en cómo
piensas con la herramienta, cómo la orientas, para qué la usamos, cómo la estamos usando, porque cuando nosotros usamos bien esta herramienta, esto nos va a permitir prepararnos mejor antes de movernos hacia alguna dirección laboral, tomar decisiones con mayor información. Esto no es que vaya a tomar las decisiones por nosotros, no es que nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a analizar estrategias alineadas a cada uno de nuestro perfil, de nuestra experiencia, incluso de acuerdo a nuestros estilos, ¿no? Naturales de comportamiento. Comunicar nuestro valor de pronto con mayor claridad y sobre todo nos va a ahorrar muchísimo tiempo en aquellas tareas que nosotros nos demoramos mucho haciendo investigaciones, construyendo de pronto el perfil para los que no, digamos que no hay como una habilidad de escribir como tal y que se demora uno haciendo un párrafo una eternidad, esta herramienta nos puede ayudar con esto, ¿no? Entonces, usar la IA no significa automatizar nuestro proceso de búsqueda sin ningún criterio. Significa tener un apoyo que nos ayuda a organizar las ideas. Entonces, durante este taller vamos a aprender a usarla, pero no solo para escribir y generar prompts y preguntas genéricas, sino de pronto lo vamos a usar, vamos a aprender a usarla para definir nuestro mercado objetivo, para, para prepararnos para entrevista, para generar una estrategia de búsqueda, de pronto también para construir nuestro propio elevator o el discurso con el que nosotros nos presentamos en el mercado. Entonces, como les decía, la IA no nos va a no va a reemplazar el proceso de transición, lo va a potencializar y nosotros tenemos que ser muy estratégicos en hacer que eso suceda, porque sucede si nosotros hacemos un muy buen uso y hacemos como las preguntas correctas y generamos nuestro propio ecosistema eh, que nos va a ayudar pues con nuestro proceso. Ahora, algo aquí importante y es que hoy vamos a trabajar como una herramienta que hoy la mayoría ya está usando, ¿sí? Pero aquí la idea no es usarla más, sino usarla mejor. Entonces vamos a aprender cómo convertirla en un aliado real en este proceso de transición para estructurar, para analizar, para, digamos, generar como una estrategia mucho más alineada a lo que nosotros necesitamos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para ir estructurando como nuestra estrategia, para que nos dé una estrategia muy definida, generar como ese foco dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Entonces, para eso requiere que nosotros, como hacía la introducción Camilo, requiere que nosotros nos conozcamos, ¿no? Que entendamos un poco nuestro mercado objetivo, identificar, y la IA nos va a ayudar cuando nosotros ya tenemos como ese autoconocimiento a identificar oportunidades, nos va a ayudar a construir como nuestra oferta de valor para salir al mercado. Entonces, es ahí en ese proceso en donde la inteligencia artificial puede convertirse en una muy buena herramienta en este proceso. No va a reemplazar nuestro criterio, no va a reemplazar nuestra experiencia, no va a reemplazar un consultor experto, pero sí nos va a permitir organizar información de una manera mucho más rápida, analizar opciones con mucha mayor claridad, prepararnos mucho mejor para conversaciones claves, construir estrategias mucho más estructuradas, ahorrar tiempo operativo para enfocarnos en lo que es importante. Entonces, en esta masterclass no vamos a usar la IA solo para hojas de vida, entrevistas, vamos a trabajar su uso estratégico en todo el proceso de empleabilidad, la definición del mercado objetivo, la identificación de empresas alineadas con nuestro perfil, cómo prepararnos para entrevistas, con una simulación en tiempo real, eh, construir de pronto nuestro perfil, generar estrategias de networking, organizar nuestra estrategia de búsqueda, porque eso sí que es importante, tener una estrategia de búsqueda. Entonces, este espacio está diseñado para todos los niveles, ¿sí? Si nunca hemos usado IA, vamos a entender cómo usarla. Y si ya la usamos, vamos a entender cómo usarla de una manera mucho más estratégica. Entonces,
Hoy vamos a trabajar principalmente con ChatGPT, también vamos a hablar de otras herramientas de inteligencia artificial que pueden complementar. Algo que me parece importante es que la IA la debemos usar como un asistente, como un copiloto, ¿no? No sabe bien qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces nosotros somos los que tenemos que dirigir esta herramienta. Y obviamente, no, de acuerdo a cómo nosotros la vayamos dirigiendo, vamos obteniendo como esas respuestas de esta herramienta. Eh, listo. Entonces, vamos a mirar un poco cómo funciona. ¿Listo? Entonces, antes de usarla, es importante entender cómo funciona y no, aquí no vamos a entrar en lo técnico, ¿sí? Entonces, las herramientas eh, de inteligencia artificial conversacional fueron creadas para interactuar a través del lenguaje, de un lenguaje, ¿no? Que funciona a través de preguntas, instrucciones y un contexto. No piensan por sí solas, no tienen criterio propio y no saben quiénes somos nosotros a menos de que nosotros se lo vayamos contando. ¿Listo? Por eso, la forma en que nosotros le hablamos a esta herramienta es importante, es determinante. No es lo mismo hacer una pregunta genérica que darle contexto claro sobre nuestro perfil, objetivo profesional, sector o sectores y también el resultado que nosotros esperamos de ella. Estas herramientas no fueron creadas solo para responder preguntas rápidas, fueron diseñadas para analizar información, organizar ideas, simular escenarios, ayudarnos en procesos de pronto para tomas de decisión y ayudarnos en tareas que requieren tiempo, sobre todo, ¿no? Hoy existen varias herramientas de inteligencia o digamos que diferentes tipos de chat, ¿no? Y herramientas también de inteligencia artificial. Existen muchas, digamos que las que más trabajamos es ChatGPT de OpenAI, está Gemini, que es la de Google, está Copilot, que es la de Microsoft y está Claude. ChatGPT es la más usada y la más práctica para este proceso de empleabilidad. Se destaca por su capacidad de análisis, conversación estructurada y diferentes tipos de simulaciones. Gemini es muy fuerte en búsquedas que tengan que ver en integración con Google. Copilot integra el ecosistema de Microsoft. Esa es útil si nosotros trabajamos mucho con Word, Excel, Outlook. Ahí es una herramienta muy buena. Y Claude o Cloud destaca en lecturas de documentos largos y análisis de textos extensos. Entonces, todas complementan, ninguna es como mejor que otra, pero para procesos de transición laboral, ChatGPT, la de OpenAI, es la más versátil. Digamos que he tenido la posibilidad de comparar y es eh, como que la más estructurada, ¿no? En este proceso. Entonces podemos ahí estructurar estrategias, como les decía, para simular conversaciones. Esta es muy buena. Por eso en este taller nos vamos a concentrar principalmente en ChatGPT de OpenAI y yo voy a trabajar esa herramienta principalmente. Sin embargo, si ustedes manejan Gemini, Copilot, pueden trabajarla allí. ¿Listo? Sin perder de vista que existen otras herramientas que pueden también complementar este proceso. Entonces, mucho más allá de elegir cuál herramienta yo voy a usar, es importante saber para qué la voy a usar dentro de mi proceso y cómo la voy a usar dentro de mi proceso, ¿no? Porque pues hay muchas y todos los días surgen muchísimas más herramientas. Por eso también nosotros tenemos que estar como muy apercibidos de eso, porque así como surgen muchas herramientas en la búsqueda, surgen muchas herramientas en las áreas de recursos humanos y nosotros tenemos que ir como a ese nivel para no perdernos, ¿no? Eh, o- Como voy a usar la de OpenAI, entonces, para los que aún no tienen cuenta, y esto aquí es súper importante porque muchos, quisiera hacer una pregunta aquí en el chat antes de, bueno, Moni ya me había hecho el favor de, sí. Bien, ¿Qué, ya nos qué están diciendo todos. pero aparte de esa pregunta, Moni, es que quiero preguntarles a ustedes, solo me contestan sí o no. ¿Quiénes tienen cuenta creada
en cualquiera de los ChatGPT, ya sea OpenAI, ya sea Gemini o ya sea Copilot, quien tiene una cuenta, porque esto es súper importante. Ahorita les explico la diferencia entre tener una cuenta y usarla solo en la web. ¿Listo? Yo en las tres, oh, qué bien. Bueno, la mayoría tiene cuenta, súper. Súper porque ahorita vamos a trabajar sobre una cuenta creada y ahorita les explico la importancia de crear una cuenta y no usarla solo en la web, ¿no? Yo sé que a veces estamos como un poco mm, reacios, por llamarlo de alguna manera, a crear una cuenta en inteligencia artificial por los datos nuestros, eh, pero sí es bien importante hacerlo. Y pues ahorita vamos a explicar los beneficios. Pues voy a usar la de OpenAI, pero ustedes no necesariamente tienen que usar esta. Vamos a hacer los ejercicios en esta, pero la manera como los vamos a hacer puede funcionar en las otras. Lo que pasa es que para generar nuestro ecosistema, no sé qué tanto, por ejemplo, Copilot genere un ecosistema, ahí no se lo sabría yo decir, pero Gemini como tal no genera un ecosistema, que son las que yo más uso, como Gemini y digamos que un 80-20, 80 esta. Entonces, así como se crea la cuenta para la de OpenAI, se crea la cuenta para todas, ¿no? Entran al link de la herramienta, se registran o pues sí, hacen el registro, les va a llegar un email. Al email pues ustedes verifican el correo y listo. Ya tenemos nuestra cuenta y vamos a empezar a trabajarla. Entonces, ya les voy a informar, ahorita les voy a ir diciendo por qué es importante tener una cuenta. eh, para poder manejar nuestro ecosistema. ¿Listo? Ahora vamos a mirar cómo nos vamos a comunicar, ¿sí? Porque digamos que los que no tienen como el uso y qué es un prompt y qué es eso de un prompt, cómo hago para generar un prompt, entonces es importante nosotros ver cómo nos vamos a comunicar. Entonces, ChatGPT funciona a través de instrucciones y a esas instrucciones las llamamos prompts. Un prompt no es solo una pregunta corta, es la forma en que orientamos a esta herramienta para que entienda qué necesitamos, desde qué contexto y con qué nivel de profundidad debe responder. Cuando el prompt es genérico, la respuesta es genérica. Cuando el prompt es claro, estructurado y con contexto, la respuesta se vuelve mucho más útil y mucho más estratégica. Un buen prompt tiene 5 elementos claves. Primero, el contexto. La herramienta no sabe quiénes somos ni en qué proceso estamos si nosotros no le damos información sobre nuestro perfil, experiencia, de pronto sector o situación específica. Si no lo hacemos, nos va a responder de forma general. Segundo, el objetivo. No es lo mismo decir, ayúdame con mi hoja de vida, que decirle, por ejemplo, analiza mi perfil y dime cómo posicionarlo para roles de dirección comercial en empresas de servicios, por ejemplo. Tercero, enfoque o rol. Puedes pedirle que responda como un reclutador o como un headhunter o como un experto en empleabilidad o como un entrevistador, bueno, lo que necesitemos. Esto cambia de verdad radicalmente la calidad del análisis de la herramienta. Cuarto, nivel de profundidad. Nosotros podemos pedir algo básico, algo práctico, algo estratégico o algo experto. Depende de nosotros cómo queremos el nivel de profundidad de la respuesta. Quinto, la forma de salida. Nosotros podemos decir, pedirle un análisis, una lista, pasos concretos, simulaciones, preguntas de entrevista, tablas, un plan de acción, que me lo den en Excel, que me lo den en Word, etcétera. Aquí la regla es muy simple. Entre mayor contexto, la herramienta nos va a dar mejores resultados. ¿Listo? Durante el taller vamos a practicar cómo construir prompts útiles para analizar para las diferentes fases, ¿no? Mercado objetivo, prepararnos para entrevistas, estructurar nuestro networking, por ejemplo, diseñar, por ejemplo, nuestra estrategia de búsqueda. Cuando nosotros aprendemos a escribir muy buenos prompts, vamos a dejar de preguntar cualquier pregunta, vamos a empezar a dirigir la herramienta y eso es bien diferente. Hacer una pregunta genérica que
necesitamos que nos ayude, claramente nos la va a dar, claramente nos va a dar información importante, pues es inteligencia artificial, pero dirigir la herramienta a eso que yo necesito de manera estratégica sí cambia sustancialmente si yo estructuro un muy buen prompt. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Ahora, vamos a mirar qué es eso de los expertos. Como vamos a trabajar, OpenAI OpenAI lo maneja, lo llama expertos como a cada conversación. Gemini creo que lo llama Geminis, si no estoy mal, ahorita lo revisamos. Pero entonces vamos a mirar qué es un experto y cómo vamos a empezar a crear nuestros propios expertos, porque la suma de nuestros varios expertos es lo que nos va a dar nuestro propio ecosistema. ¿Listo? Entonces, la mayoría de las personas, como les decía, usa la IA en conversaciones aisladas, como preguntar algo hoy, otra cosa mañana, sí, sin alguna estructura. Se cambian de temas constantemente, a veces en la misma conversación, y la herramienta no logra entender el contexto. Para sacarle verdadero provecho, lo ideal es crear un ecosistema de trabajo con esta herramienta. ¿Y qué significa esto de un ecosistema? Significa crear una conversación o lo que llamamos en esta herramienta un experto o varios expertos o para cada tema clave del proceso de empleabilidad. Por ejemplo, un experto para trabajar el mercado objetivo, otro experto para estructurar nuestra estrategia de búsqueda, otro experto para el networking, otro, por ejemplo, para prepararnos para entrevista, otro para analizar oportunidades laborales. ¿Y por qué esto es importante? Porque la IA mejora cuando acumulas contexto dentro de una misma conversación. Empieza a entender el perfil, nuestra experiencia, nuestro estilo, nuestros objetivos y puede responder con mayor precisión. Cuando mezclamos todos los temas en una sola conversación, lo que hace aquí la herramienta es que se pierde, ¿no? Cuando cuando organizamos el ecosistema vamos a ganar profundidad. Este enfoque convierte la IA en un sistema de apoyo estratégico, no en una herramienta ocasional. Y es la idea, ¿no? Entonces es importante esto, que el objetivo no es depender 100% de la IA, ¿no? El objetivo es eh, usarla mejor, decir mejor, ejecutar con mayor foco. Entonces, ahorita cuando vayamos a la práctica, vamos a mirar cómo crear los expertos y cómo generar nuestro propio ecosistema, ¿listo? De tal manera que nosotros podamos eh, trabajar cada uno de nuestros expertos o conversaciones claves para cada tema. Ahora, no es que si yo dentro de una misma charla no le pueda preguntar algo y no me vaya a contestar, obvio, sí me va a contestar, es inteligencia artificial, sí me va a contestar, pero tiende a confundirse muchísimo, tiende a confundirse, porque como estoy hablándole de mercado objetivo, pero quiero también hacer mi elevator pitch, pero también quiero que me ayude a definir en qué otros sectores o en qué otros roles mi experiencia y mi conocimiento, por ejemplo, puede ser de gran valor cuando yo mezclo todos los temas, pues efectivamente la respuesta va a ser una mezcla de muchos temas. Cuando yo me especializo o creo mi propio experto para cada tema, el nivel de profundidad en ese tema realmente hace la diferencia. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros eh, creemos con nuestro propio ecosistema. Ahora, ¿qué le podemos delegar a a la IA? Entonces, como les decía, la inteligencia artificial no va a reemplazar el proceso, pero sí se puede encargar de tareas que normalmente lo que hace es que consume mucho tiempo, ¿no? Mucho esfuerzo, de pronto mucho análisis. Entonces, primero nos ayuda a investigar, nos puede ayudar a analizar nuestro perfil profesional, identificar de pronto roles que estén coherentes con la experiencia, estructurar nuestro mercado objetivo y de pronto construir un mercado objetivo de empresas alineadas con nuestro perfil. Segundo, en preparación podemos simular entrevistas en tiempo real, prepararnos según el tipo de entrevistador, estructurar la narrativa profesional y trabajar los logros de forma mucho más clara. Tercero, en estrategia, ¿no?
La IA puede ayudarnos a organizar nuestro plan de búsqueda, estructurar, por ejemplo, estrategias de networking, priorizar oportunidades y diseñar también mensajes estratégicos. Cuatro, en organización. Puede ayudarnos a hacer seguimiento de postulaciones, analizar vacantes, identificar brechas entre el perfil, el mercado y estructurar nuestro plan semanal. Esto tiene un objetivo, claro, y es reducir carga operativa para que podamos enfocarnos en lo estratégico. ¿Listo? Que es importante. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a la práctica, ¿no? Ya fue demasiada teoría, pero sí era súper importante. Listo, vamos a compartir nuestra presentación. Cuenta en Perplexity, cuenta Mónica. Lo que pasa es que Perplexity es diferente, porque Perplexity sí te da a ti información sobre cualquier tema que tú necesites, pero es una herramienta para eso, para investigar temas específicos. Esta es una herramienta que te da respuestas con un nivel de análisis a diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, tú le puedes decir a esta herramienta Perplexity, ahorita la miramos un poco, le puedes decir, voy a dejar de compartir. Tú le puedes decir a esta herramienta que te diga cómo elaborar un perfil profesional, por ejemplo. ¿Y qué va a hacer la herramienta? Pues la herramienta te va a mostrar documentos de cómo tú vas a definir un perfil profesional, más no te va a ayudar a definir tu perfil profesional. Entonces son dos herramientas diferentes, ambas muy valiosas, porque Perplexity es muy valiosa para investigar cualquier tema. Esa tiene una versión también paga y una versión gratis. Yo no he usado la paga, pero sí tengo usuarios que la usan y que me han dicho que el nivel de investigación allí es muy buena. Pero entonces es diferente. Perplexity es una herramienta diferente. ¿Listo, Mónica? Bueno, vamos a compartir la presentación. Lorena, ¿listo? Bueno, entonces, ahora sí se viene lo chévere. No es que lo anterior no haya sido chévere, eh, pero se viene lo chévere. Entonces, hasta aquí en el chat, ¿cómo vamos? Contextualizados, entendemos como el nivel de cómo más o menos debemos empezar a trabajarla. Súper. Eso me llena de ánimo para hacer nuestra siguiente parte y es, entonces vamos a trabajar, yo voy a trabajar en la herramienta, super Jorge, que creaste tu chat, tu usuario. Voy a trabajar en la herramienta gratis, porque no todos, me imagino que tienen el ChatGPT Plus, porque además tampoco es necesario pagarlo. Eh, si no es una herramienta de uso frecuente de trabajo nuestra, ¿no? Entonces, no es necesario. El nivel de respuestas que nos da la gratis es muy bueno, el nivel de análisis es muy bueno. Entonces, voy a trabajar en el que es gratis porque sé que hay muchos que no lo pagan y me parece importante. ¿Listo? Hacerlo con ustedes. Sí, Nube. Claude para analizar es muy buena, pero sobre todo para hacer análisis de documentos gigantes, ¿no? Es de otro nivel. Y no es que ChatGPT no sea buena, pero sí, por ejemplo, si tú le subes un documento para analizar, en eso sí te va a ganar Claude. Pero te decía, unas como que se complementan, pero para este proceso, ChatGPT. OpenAI es como que yo he usado OpenAI, Gemini, Copilot no me gustó mucho para este proceso y la que considero se ajusta más a lo que vamos a hacer, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que es OpenAI. Entonces, yo voy a compartir pantalla, un segundo, y nos vamos a ir. Ay, se me perdieron ustedes. De por Dios. Listo. Compartir. Listo. Acá. Entonces, este es el ChatGPT, es la versión gratis y lo vamos a trabajar sobre este. Ahora, al finalizar, eso hace que ustedes
estas 207 personas que nos están acompañando, al finalizar ustedes se van a llevar dos documentos súper importantes al finalizar, o sea, cuando digamos hasta luego, entonces no se pueden retirar. ¿Cuáles son? Van a tener dos guías. Van a tener una guía que, que es con la que vamos a trabajar. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros no necesariamente tenemos que ser expertos creando prompts, porque si no lo sé hacer, si yo no soy experto en empleabilidad, si no conozco el mercado laboral, si no sé, por ejemplo, cómo el mercado laboral hoy busca a los candidatos, ¿cómo voy yo a hacer una pregunta que tenga como ese nivel de profundidad? No tendría por qué saberlo, porque mi expertise es otro, está perfecto. Pero esta herramienta nos ayuda a construir nuestros propios prompts. Entonces ustedes van a recibir dos guías. Una guía que nos va a ayudar a construir prompts para cada uno de los temas. Y ahorita vamos a mirar cómo lo hacemos, vamos a ir paso a paso, vamos a trabajar en esa construcción paso a paso. ¿Listo? Segunda guía, como regalo muy especial para ustedes, les vamos a dar una guía ya con prompts hechos a nivel muy experto para la búsqueda de empleo. Prompts muy estructurados. Si nos damos cuenta, por ejemplo, tenemos un prompt experto para analizar las palabras claves. Ahorita hablamos un poco de eso para que vayamos teniendo, entrando como en contexto de, para los que no tenemos idea, por ejemplo, de que es una palabra clave, puede que pase y no está mal, porque pues no tenemos por qué saber todo en el mercado laboral, pero sí es importante que nos vayamos familiarizando con este tipo de palabras, porque es como el mercado laboral actualmente funciona. ¿Listo? Cierro ese paréntesis. Entonces, por ejemplo, ya tienen ustedes un prompt experto construido sobre análisis de palabras claves y si se dan cuenta, es muy profundo. Todo lo que aparece en paréntesis con X es para que ustedes pongan la información de cada uno de ustedes. La idea es que ustedes lo copien, lo peguen. Ahorita vamos a mirar cómo lo vamos a hacer. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, el de la búsqueda de palabras claves es un prompt así de estructurado. Así de estructurado. Si ven que no es una pregunta genérica, es una pregunta muy estructurada para tener respuestas muy estructuradas. Nosotros vamos a trabajar con la guía para aprender a hacer prompts, porque muy seguramente, pues muchos aquí lo usamos como a nivel muy de preguntas aisladas, como lo decíamos hace un momento, y no tenemos por qué saber preguntar si yo no soy experto en esto. Si es como si a mí me ponen, no sé, alguien de abastecimiento y lo voy a usar para algo de mi labor. Es como si a mí, Diana Ruiz, me dicen, hágale una pregunta sobre abastecimiento a ChatGPT, ni idea. O sea, ni la menor idea sobre abastecimiento. Entonces, pero si necesito saber algo sobre eso, pues digámosle a ChatGPT que nos ayude, ¿sí? Para eso existe esta herramienta. Entonces vamos a aprender a hacer prompts. Lo vamos a hacer paso a paso. Yo voy a ir despacio porque mi idea aquí es que aprendamos a construir los expertos y nuestro propio ecosistema. Ahorita voy a ir a mi ecosistema. Yo tengo mi propio ecosistema de los temas que yo manejo, pero en la versión paga porque es el que yo manejo. Y yo lo pago no porque es una herramienta de trabajo para otros tipos de temas. ¿Listo? Pero este es el que aquí, por ejemplo, en Vázquez Kennedy, en el taller que hacemos de inteligencia artificial, eh, usamos siempre este gratis porque la mayoría tiene este y funciona perfecto, ¿listo? Funciona perfecto, así que no nos vayamos pues a estresar de que en el plus es diferente, no, funciona perfecto y lo vamos a hacer en el gratis. Entonces, vamos a ir paso a paso, ¿listo? Voy a hacer, como les decía, lo más lenta posible para que nos quede claro. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir los diferentes temas que nos van a ayudar en nuestro proceso. Como les decía anteriormente, esto no va a reemplazar muchas cosas que nosotros tenemos que tener claras, ¿sí? Eh, digamos que no va a reemplazar, o digamos que esta no nos va a ayudar mm, a decidir eh,
qué camino coger, ¿sí? Como esa decisión de carrera de la cual nos hablaba ahorita Camilo. No, esto es un complemento y es una herramienta, pero hay cosas que nosotros ya debemos tener claras. Hay cosas que se complementan mucho con esta herramienta cuando nosotros tenemos claridad de a dónde salir a buscar, cómo salir a buscar, cuáles son esas fuentes, cómo salgo y me presento, cuáles son esas herramientas con las que yo cuento y cómo salgo a contarlas al mercado, ese tipo de cosas, pues esta herramienta puede ser un complemento, pero no va a reemplazar ese autoconocimiento. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, todo lo que vayamos a hacer, siempre vamos a estar en un nuevo chat. Siempre vamos a estar en un nuevo chat. Entonces, nosotros vamos a aprender a construir un prompt. ¿Listo? Antes de llegar aquí a construir un prompt, porque creo que la construcción de este experto es una herramienta muy útil para todos. Considero que es necesaria. Considero que todos deberíamos hacer un prompt alineado a este tema, que se complementa con otras herramientas de inteligencia artificial y se las voy a explicar. Hay una herramienta de inteligencia artificial que se llama JobScan. Moni, si tú me haces un favor y puedes enviarles, buscar JobScan y enviarles el link a ellos Claro para que que sí, ya puedan. mismo. Gracias, Moni. Entonces yo les voy a explicar qué es JobScan y por qué es importante. Aquí es inevitable que yo toque temas propias de la búsqueda, porque pues al utilizar este tipo de términos es importante que ustedes sepan por qué es importante, cómo lo usan los reclutadores, por qué yo debería usar una herramienta como estas, e ir alineada, como les decía, como con ese léxico que usa el mercado laboral. Entonces, ¿qué es JobScan? JobScan es una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda, como su nombre lo indica, a escanear nuestra hoja de vida versus una vacante. ¿Por qué es importante? Para aquellos que sufren un poco de pereza, que me imagino que por aquí hay algunos cuantos, de los que para las vacantes envían una misma hoja de vida a las diferentes vacantes. Quiero informarles que antes de que un ser humano revise la hoja de vida, la está revisando una máquina. Y la máquina no se va a coger y analizar a ver si Ana Ruiz cumple con el perfil, no, la analiza en términos de palabras claves. Nosotros tenemos que construir nuestro perfil, nuestra hoja de vida, nuestro perfil en LinkedIn, todo lo que hagamos, lo que subamos a los diferentes portales de empleo en términos de palabras claves. Debemos ser estratégicos, tenemos que usar aquellas palabras claves con las que más alta frecuencia el mercado laboral está filtrando un perfil como el mío. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Listo? ¿Qué hace JobScan? JobScan coge mi hoja de vida. Esto tiene una versión gratis y una versión paga. En la versión gratis podemos analizar nuestra hoja de vida 6 veces en el mes, en la gratis. En la paga es ilimitada. ¿Y por qué lo estoy uniendo? Después de esto lo vamos a unir con la IA. Entonces no me estoy saliendo, lo estoy complementando. Entonces, eh, ¿cómo se hace? Entonces aquí lo que nos dice es, subimos nuestra hoja de vida, subimos aquí nuestra hoja de vida. Después de que la subimos, nos dice, listo, ahora suba el perfil, el cargo, la descripción del cargo. Lo copiamos del portal de empleo en donde esté, de donde lo hayamos encontrado y lo pegamos. Y después le damos ver los resultados. Y esto nos va a decir nuestro porcentaje de ajuste de mi hoja de vida con esa vacante. Y ojo, ¿por qué es importante? Y se los digo pues con la experiencia que tenemos aquí en la empresa, en el conocimiento pues. Y es que cuando un reclutador, llámese reclutador, headhunter, el dueño del proceso, recibe las hojas de vida por medio de un software de atracción de talento o por un portal de empleo, nos llega por grupos de porcentaje de ajuste de la hoja de vida al cargo. Generalmente, y yo me imagino que aquí hay muchas personas que trabajan en áreas de recursos humanos, reclutadores o headhunter, espero. Generalmente uno, y se los digo pues con la experiencia
que tengo de haber trabajado en Headhunter, de haber trabajado haciendo también procesos de reclutamiento, a uno le llegan por porcentajes de ajustes y uno siempre va a mirar el que más se ajusta porque uno dice, voy a la fija con estos perfiles. Y si en estos que más se ajustan yo empiezo a filtrar y hago esa primera llamada telefónica y están las personas, el perfil que yo estoy buscando de ahí para abajo no vuelvo a buscar. O sea, no, no porque a mí me evalúan por tiempos de respuestas. Entonces, ¿por qué tengo que ajustar mi hoja de vida a las vacantes? Por eso, porque así funciona. No solo los sistemas de atracción de talento, que son esos software que se encargan de buscar, es un motor de búsqueda y atraer, ellos buscan por palabras claves de manera literal, no asocian. Entonces nosotros debemos ser estratégicos y yo sé que tenemos a veces como un paradigma de, pero pues yo hago eso y ahí lo dice, pero de una manera diferente. No, no lo necesitamos de una manera diferente, lo necesitamos textual. ¿Listo? Entonces, esta es una herramienta que podemos usar cuando vayamos a aplicar en las diferentes vacantes, subimos nuestra hoja de vida, subimos nuestra vacante, hacemos ese match y nos dice, no, tiene un match del 76%, no, tengo que subirlo por encima del 90%. ¿Con qué? Con información que sea real, que experiencia que yo sí tenga, conocimiento que yo sí tenga, no es hacer match por hacerlo, porque pues después en una entrevista eso se cae de su peso, ¿no? Es que si yo estoy diciendo, no sé, marketing, pero la vacante dice mercadeo, pues póngale mercadeo. ¿Sí? Es así. Entonces, esta es una herramienta de inteligencia artificial que podemos usar. Ahora, ¿por qué me fui primero con esa para empezar a trabajar paso a paso? Porque considero que es importante. Sí, Alexa, ya ahorita, pues con Job Scan no, pero con la IA sí. Entonces, ¿por qué me fui con esa? Pues porque vamos a crear un prompt que haga lo mismo que Job Scan. Entonces, por eso les traje esta. Entonces, voy a cerrar aquí, aquí, y nos vamos para esta. Dentro de la guía, ustedes van a encontrar todos los temas. ¿Listo? Entonces, cómo analizar nuestra hoja de vida. Esa es un prompt. Ay, espérense. Ayúdame a crear un prompt para analizar. Vamos a crear prompts para analizar nuestro mercado objetivo. Y aquí lo tenemos. ¿Sí? Vamos a generar un prompt que se llame Job Scan. Entonces, ¿cómo se lo vamos a pedir si nosotros no sabemos cómo funciona, ni cuál es el objetivo, ni qué hay detrás de JobScan? No tenemos ni idea. ¿Cómo lo vamos a pedir? Entonces le vamos a decir, hola, quiero que me ayudes a construir un prompt con las mismas características de JobScan. Deseo comparar mi hoja de vida con una vacante específica y obtener recomendaciones para mejorarla, adaptarla y aumentar la compatibilidad. El prompt me debe dar un porcentaje de ajuste de mi hoja de vida frente a la vacante, analizar las palabras claves y decirme cuáles tengo y cuáles no. Guíame paso a paso y hazme las preguntas necesarias. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Como ustedes van a tener la guía, vamos a copiar esto y nos vamos a ir a nuestro chat, siempre una conversación nueva, y aquí es en donde vamos a empezar a generar nuestros expertos y nuestro ecosistema. Entonces, ustedes la tienen y lo que van a hacer es copiarlo. ¿Listo? Digamos que aquí no contamos en este momento con el tiempo de que todos lo hagamos al tiempo, entonces yo lo voy haciendo, pero es la manera como ustedes lo van a ir haciendo. ¿Listo? Um, Entonces, listo. Aquí hay algo súper importante que les sugiero y es siempre díganle a la herramienta que le haga preguntas, que les haga preguntas porque pues digamos que aquí no tiene ninguna información sobre el perfil ni sobre nada, sobre nada mío, ¿sí? Obviamente como yo uso con frecuencia esta y tengo una cuenta, pues ya sabe sobre mi perfil y ya me va dando respuestas a veces muy alineadas sin que yo le dé mayor información, pero es importante. Entonces me dice que listo, pero que le conteste estas preguntas. Y aquí me hace todas estas preguntas. Tenemos que contestarles esas preguntas para que cuando subamos la vacante y cuando subamos nuestra hoja de vida, nos haga ese análisis mucho más ajustado a lo que nosotros estamos buscando. ¿Listo?
y nos pregunta, ¿cuál es tu cargo u objetivo principal? ¿Tienes cargos secundarios u opcionales? El nivel del cargo, el enfoque del perfil. Y si se dan cuenta, aquí bueno, lo hace más como ya más hacia el perfil que tengo yo. El tipo de mercado al que apunto, el idioma, ¿sí? Y me dice que cuando yo le responda todo esto, me va a diseñar el prompt. Entonces, de manera muy práctica, yo siempre le contesto aquí le dicto, como para no empezar a escribir, le dicto. Entonces, voy a cerrar el micrófono y de manera rápida le voy a dictar. O bueno, no, lo voy a hacer aquí en vivo con ustedes. Entonces, yo le voy a dictar para que se den cuenta cómo me va a generar el prompt y ya después creamos el experto y empezamos a crear nuestro ecosistema. ¿Listo? Entonces, voy a contestar las preguntas. Voy a contestarlas muy a la ligera sin ningún tipo de profundidad. Entonces, mi cargo y objetivo principal, coach de empleabilidad, no tengo cargos secundarios, nivel del cargo directivo, consultora, tipo de mercado LATAM, idioma español, listo. Entonces, para ser más prácticos es mejor dictarles, pues no sé, yo ahí sí sufro de pereza, les cuento, pero pues, al que no sufra de pereza escribiendo, perfecto. Y listo, se dan cuenta ya, yo les dicto y aquí nos da el prompt. Actúa como un headhunter senior experto en selección de perfiles directivos, consultoría en talento humano y optimización de hojas de vida para sistemas ATS en Latam. Tu enfoque debe ser estratégico, no solo técnico. Evalúa mi perfil como si fuera, y empieza, un sistema ATS, como si fuera un headhunter, un decisor que contrataría una consultora de empleabilidad. Voy a proporcionarte dos bloques de textos, hojas de vida y la descripción de la vacante. Y entonces aquí me dice, listo, crea el prompt y me da las reglas para usar, ¿no? Este prompt. Me dice, yo tengo que subir mi hoja de vida y subir la vacante para que me dé el nivel de ajuste. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿listo? Para que ustedes vean cómo se ve. Aquí ya creamos nuestro primer experto que lo podemos llamar Job Scan. Todo lo que creemos siempre va a estar a nuestro lado izquierdo, ¿sí? Y siempre lo que trabajemos de último va a quedar de primeras. Entonces, como nosotros lo tenemos aquí, nos vamos a parar en estos tres punticos, le vamos a cambiar el nombre y le podemos poner Job Scan, dejarlo así. Y listo, ¿ok? Y ya tenemos nuestro Job Scan. Ahorita voy y les muestro cómo funciona ya con un ejemplo real un prompt de estos. Pero nosotros debemos empezar a crear nuestro ecosistema, o sea, es decir, nuestros muchos expertos en nuestros diferentes temas. Y esto en OpenAI se llama proyectos. Entonces, aquí nosotros podemos tener, por ejemplo, podemos crear nuestro propio ecosistema que se llama, le podemos poner cualquier cosa. Aquí creamos un nuevo proyecto para que se llame búsqueda de empleo, por ejemplo, masterclass. ¿Listo? Y en este nuevo proyecto que se llama Búsqueda de Empleo Masterclass, vamos a ir poniendo lo que vayamos, nuestros expertos en cada tema que vayamos construyendo. Entonces nos vamos para que el que acabamos de construir a los tres punticos y le damos mover al proyecto Búsqueda de Empleo Masterclass. ¿Y a cuál se fue? Creo que lo mandé a otro. Ay, Dios. Eh, es que quedó abierto este. Ay, acá quedó. No sé por qué, pero cambiémoslo. Mover al proyecto. Espere porque tengo una ventanita aquí un poco fastidiosa. Búsqueda de empleo masterclass. Listo. Y ahí ya nos quedó nuestro primer experto. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿El nuevo proyecto es lo mismo que un nuevo chat? Sí, o que un experto. No, el nuevo proyecto no es lo mismo que un nuevo chat. No, 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 no. El proyecto es una carpeta en donde nosotros vamos guardando nuestros diferentes temas. ¿Listo? Eso es un proyecto. Y a eso es lo que llamamos un ecosistema. ¿Listo? En donde vamos, es como en nuestro computador, que tenemos
carpetas y en cada carpeta vamos archivando los temas de esa carpeta que abrimos. Esto es exactamente igual. Entonces, un proyecto es una carpeta en donde vamos archivando nuestros diferentes temas. ¿Listo? Entonces, no es un nuevo chat, Marcela. Listo. Entonces, vamos bien hasta ahí. ¿Ok? Entonces, es entendido cómo se crea un experto. Ahora, yo voy a ir con ustedes a mostrarles si esto me lo permite, porque a veces es un poco lento. Miren, entonces, por ejemplo, yo tengo mis ecosistemas en todos los temas que yo trabajo y tengo mi ecosistema para búsqueda de empleo. Y aquí en búsqueda de empleo están todos los temas necesarios que me complementan en mi búsqueda de empleo. Yo no lo tengo, no lo llamé Job Scan, lo llamé análisis de hoja de vida versus vacante, así poco creativa, pero así lo llamé. Pero es exactamente el prompt. Tendrá como algunas diferencias, pues, porque lo hice muy genérico para muchas vacantes, no específicamente para un rol. Entonces, lo que aquí podemos ver es, vamos a ver es cómo funciona. Entonces, aquí subimos una hoja de vida y subimos la descripción del cargo. Y esto nos dice, mire, se ajusta en un 87%. Me dice qué coincidencias tengo, la experiencia versus lo que busca la empresa en las coincidencias, las palabras claves presentes, las que tengo, analiza las palabras claves, me dice las que me hacen falta, me recomienda cómo integrar las palabras claves de manera contextualizada, que esto, por ejemplo, no lo hace el Job Scan de la herramienta de inteligencia artificial. Estos son plus que nosotros podemos adicionar. Evalúa la estructura de nuestra hoja de vida, nos dice esos aspectos a mejorar, nos dice cómo cuantificar nuestros logros alineados a esa vacante, que eso es algo que no tiene el Job Scan, el real. Nos da recomendaciones y nos da sugerencias. Una vez nosotros lo hacemos, volvemos a subir la hoja de vida y le decimos, compara la misma vacante ahora con la hoja de vida adaptada. Hay algo aquí súper importante y es hacer un paréntesis. Cuando nosotros creamos un prompt, de ahí en adelante ya no tenemos que darle, construir más información y darle más información. En el, Dianita, aquí señora, Sarita nos dice que si lo puedes volver a explicar rápido cómo lo uniste porque no lo entendió ¿cómo uní qué Moni? el proyecto. Ah, ok, ya voy para allá. Ya voy para Ujú. allá y explico. ¿Listo? Ya voy para allá. Pero aquí sí, es una hoja de vida por vacante. Sí, Maribel, es una hoja de vida por vacante. Yo sé que nos asombra, pero tenemos que entender que, como les decía, o sea, la revisa primero una máquina y después la revisa una persona. Y nosotros tenemos que ampliar la posibilidad de aparecer de primeras en las búsquedas. Eso es súper importante, porque por eso a veces decimos, he aplicado a 50 vacantes y no me llaman a ninguna. Y entonces empieza uno a tener esas conversaciones con uno mismo que son cero sanas, ¿no? Que empieza a darse látigo y no. Resulta que es que no estoy usando, eh, no estoy alineándome a cómo el mercado laboral está buscando. ¿Listo? Entonces sí, es una por vacante. ¿Qué porcentaje es ideal? Mira, o sea, por encima del 90. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que contar cosas que son, ¿no? Por ejemplo, con este ejemplo, aquí dice, ya lo ajustamos y lo ajustamos a un 97%, porque habían palabras que se decían de otra manera y teníamos que decirlas como lo dice la vacante. Y aquí nos dice que hay, por ejemplo, estas palabras claves que no sigue teniendo, pero es que no tiene experiencia en retail ni manejando altos niveles de rotación. Entonces, pues si no la tengo, no la pongo. ¿M? Pero ideal que esté por encima de, no sé, de un 93, 94%, porque es que tenemos que tener en cuenta, señores y señoritas, que cuando nosotros aplicamos a una vacante, aplican 500, 600, 700, 800. La posibilidad de que a mí me llamen es del 5%. Tengo que ampliar esa posibilidad. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Yo voy contestando ahí de manera desorganizada, qué pena. Sí, el perfil de LinkedIn de hacerlo revisar por IA, es que el perfil de LinkedIn tiene otra connotación, Carlos, ¿sabes? Porque
porque es que el perfil es como nuestra página web en donde nosotros nos estamos vendiendo, entonces tiene que ser mirado de una manera diferente. Pero esto es un tema para otra masterclass, ¿saben? Continuemos con esta. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos dice cuál es el porcentaje de ajuste después de hacerlo. Y así funciona un prompt tipo Job Scan en inteligencia artificial. Entonces, una sugerencia que yo siempre hago, y ahorita ya para contestarle la pregunta de Sarita, y es, usen los créditos gratis que da JobScan, pues porque es una herramienta que gratis nos da 6 créditos. Ahora, cuando nosotros generamos nuestro propio prompt, nuestro propio experto, pues nos va a dar mucha más información que la que nos da JobScan, pero podemos usarla en esos 6 créditos eh, gratis y pues ya después usamos nuestro propio experto. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo uní? Entonces, digamos que acabamos de hacer este experto para todos. Generamos un nuevo chat. En el nuevo chat lo que hicimos fue copiar y pegar de esta guía. Copiamos y pegamos esta indicación que ahorita miramos todo lo que ustedes se van a llevar. Lo copiamos. Una vez lo creemos, nos va a aparecer aquí y le damos 3 puntos, le cambiamos el nombre y nos queda el nombre. Ahora, debemos crear un nuevo proyecto o una carpeta para ir almacenando todos los temas relacionados con la búsqueda. Entonces yo le doy nuevo proyecto y le doy nombre al proyecto. En este caso le dimos búsqueda de empleo masterclass. ¿Listo? Y ahí creamos una carpeta. Y dentro de esa carpeta vamos a poner todo lo relacionado con nuestra búsqueda de empleo, los diferentes temas. Recuerden la importancia de trabajar un tema por cada carpeta o por cada experto, ¿sí? Miremoslo de esta manera, es como si yo soy un líder de equipo y tengo un experto, si soy líder en recursos humanos y tengo un experto que hace selección y tengo uno que hace desarrollo y tengo otro que hace compensación. Al de compensación no le puedo decir que vaya y haga reclutamiento y selección, aunque puede que lo haga y no lo haga tan mal, pero no es su expertise, entonces no lo va a hacer de manera experta como el de selección, más o menos como para que los miremos así. Por eso es importante crearlos. Ahora, ¿cómo lo uní? Entonces, yo ya después de que creé mi carpeta o proyecto, que es a lo que llamamos ecosistema, me voy a mi última conversación o mi último experto, me voy a esos 3 puntos, le doy mover al proyecto, busco el proyecto que se llama Búsqueda de Empleo Masterclass y listo, se fue para allá. ¿Es claro? Janita, O aquí están preguntando si en JavaScan hay que pegar el link de la oferta o copiar el texto de la oferta. copiar el texto, no, no analiza el link, hay que copiar y pegar todo el texto. ¿Listo? Igual que aquí en el chat. Hay que copiar el texto. La hoja de vida, ¿en qué formato se sube? Importantísimo. Es que si ven que es inevitable hablar de una cantidad de temas, la hoja de vida. A ver, los sistemas de atracción de talento no leen imágenes, no leen diagramas, entonces en un formato Word normalito, porque a veces nosotros por hacer más, hacemos menos. Pero esa es otra conversación para otra masterclass. Otra masterclass. Aquí dice Natalia, el tema es que si es la versión gratuita, llegará el punto en el que el proyecto va a decir que superó el máximo de consultas. ¿Es así o no es así? Mira que no, no tiene un máximo de preguntas, eso depende mucho, a veces sí tiene como un límite de interactividad, pero es bastante amplio. Eh, por ejemplo, en los talleres que hacemos para nuestros usuarios, mm, siempre usamos una buena cantidad de preguntas y nunca me ha bloqueado, por ejemplo, pero digamos que cuando lo uso muchísimo para hacer análisis es que más que el número de preguntas es el nivel de interacción que yo tenga. A veces dice queda bloqueado, pero ese queda bloqueado no es para que yo no haga más preguntas, sino que no puedo subir archivos, no puedo pedir imágenes, entonces me bloquea como ciertas herramientas dentro del mismo chat. Pero el número de preguntas o de interacciones que yo tengo es bastante amplio. No hay un número exacto, o sea, no hay algo que diga el número de preguntas que tú puedes hacer son 30, 50, 100, no, no existe, porque puede que yo haga una sola, no sé, 15 preguntas, pero con un nivel de análisis de unos textos gigantes de profundidad de análisis de documentos, ahí puede
bloquearme, subir archivos y tener imágenes. ¿Listo? De resto, puede funcionar igual. Dianita, Mónica Marín, y en ese proyecto hay que contextualizar siempre con una información básica, es decir, por ejemplo, subirle en cada nueva conversación la hoja de vida. La hoja de vida no, pero porque tú puedes poner tu hoja de vida y ya la tiene. ¿Listo? Y la guardó. Oh, lo que sí hay que subir siempre son la descripción del cargo, los cargos, pero la hoja de vida no. Cuando nosotros hagamos un experto, ya de aquí en adelante yo puedo subir solo, analiza mi hoja de vida con este cargo y me la va a analizar siempre con el cargo que yo le suba, ¿sí? Analízala con este cargo. O ya después podemos llegar a un nivel en que solo le pegamos el cargo y lo analiza, el cargo y lo analiza. Por eso nos evitamos un tiempo importantísimo estructurando la pregunta con el nivel de profundidad. Hagamos un experto y de ahí ya saquémosle todo el provecho que este no nos cobra. ¿Listo? Ahora, eso es con JobScan. Perfecto. ¿Listo? Y nosotros podemos generar muchos expertos de diferentes temas ahora. Hablando Eh, de expertos, David nos dice, entonces tengo que meter todos los expertos en una misma carpeta, ecosistema, o es una carpeta por cada experto. no, todos en uno. Por ejemplo, mira, por ejemplo, si te das cuenta, aquí en mi ecosistema o mi carpeta de búsqueda de empleo, es que mi chat pago no funciona como el gratis. Este es lentísimo. Tengo, ¿se dan cuenta? Por Dios. Tengo todas, si se dan cuenta, todos los temas relacionados con la búsqueda de empleo. Todos los temas relacionados con la búsqueda de empleo. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, yo tengo uno para mercadeo, uno para temas personales, otro para temas de Vázquez Kennedy, para coach, y ahí creo que una carpeta de mi hija, o sea, en donde ahí ya yo puedo ir buscando de una manera mucho más organizada que tenerlos aquí, empezar a buscar en dónde está el de la hoja de vida, no. Aquí yo ya tengo mi propio ecosistema de cada uno de los temas que yo maneje y en este caso, pues pónganle el nombre que ustedes quieran, pero que sea búsqueda de empleo, ¿sí? O transición laboral, o bueno, como ustedes consideren que debe llamarse en este momento. ¿Listo? Entonces, ya lo hicimos con uno. De la misma manera funcionan absolutamente todos los, en la guía funcionan de la misma manera. ¿Esto qué quiere decir? O sea, ¿qué estoy diciendo? Que ustedes tienen aquí, le pueden preguntar, como les decía, a la herramienta, de la misma manera como lo hicimos, que nos ayude a analizar la hoja de vida no frente a un cargo, sino que nos ayude a analizarla frente a un sector específico, frente a una empresa, frente a las necesidades de un sector específico. Entonces, aquí tenemos uno, ¿sí? Y es para analizar la hoja de vida. Este es un experto para analizar mi mercado objetivo y encontrar oportunidades laborales. Y aquí le decimos, quiero que incluya los sectores, una lista de empresas, qué cargos podría ocupar a corto y mediano plazo, qué desafíos o tendencias hay en esos sectores. Y aquí en donde dice estoy buscando empleo en el sector, ponen el sector en el que sector o sectores en los que ustedes estén buscando, en cuál cargo o cargos y preferiblemente en país o países geográficamente. Y recuerden, pídeme la información que necesites para construir el mejor prompt posible para este análisis. Entonces, también tienen ese del mercado objetivo. Bueno, el de JobScan, que fue el que acabamos de hacer. Un prompt para construir una entrevista simulada con feedback. Voy a hacer para poderles decir cómo lo hacemos simulado, ¿sí? O sea, en tiempo real, que sea una conversación, no que sea escrito, sino que sea una conversación. Entonces le decimos, quiero que me ayudes a construir un prompt para practicar entrevistas de trabajo con ChatGPT. Quiero que me hagas preguntas de acuerdo al rol de la persona con la que me vaya a entrevistar, un reclutador de recursos humanos, mi jefe inmediato, un par, colega, técnico, etcétera. El prompt debe tener en cuenta el sector donde quiero trabajar, el cargo al que aplico, el tipo de interlocutor, las preguntas más frecuentes y retadoras en este sector y debe darme feedback y sugerencias para mejorar respuestas. ¿Listo? Y dice, estoy postulándome a un cargo de...
ponen el cargo, el sector, ponen el sector y quiero simular una entrevista con el rol. Ayúdame a crear un prompt que me sirva para ensayar, mejorar mi discurso y que incluso me pueda hacer preguntas por voz o tiempo real. Pregúntame lo que necesites. Entonces vamos a crear nuestro segundo experto. Vamos a pegar todo esto que ustedes tienen aquí. Ay, esperen que no. Nos toca pegarlo en dos porque no sé por qué no quiso bajar. Entonces, igual, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a un nuevo chat porque vamos a crear un nuevo experto. Y vamos a pegar la otra parte. Y listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues me va a hacer, como yo ahí no le puse ni rol ni nada, no le llené nada de información, pues claramente me va a hacer preguntas. ¿Cuál es el cargo exacto en el que estoy aplicando? ¿En qué rol, sector? Entonces lo vamos a contestar de la misma manera, con el micrófono. ¿Listo? Pues en mi caso, para los que les guste escribir, como les digo, pueden escribirlo, pero mi caso aquí es de tiempo y pereza, entonces lo vamos a hacer. Entonces, el cargo exacto, coach de empleabilidad, consultivo, sector, empresas de servicio de consultoría en recursos humanos. Vázquez Kennedy. Mm, indique con quién, con el jefe directo, nivel de experiencia, nivel de exigencia, retador. Competencias más técnicas que blandas. Eh, quiero el feedback al final de toda la entrevista. Enfoque adicional. ¿Quieres que incluya alguno de estos? Evaluación, reformulación de respuestas. Sí, una reformulación de respuestas, un score de desempeño por preguntas e identificación de riesgos. Listo. Y ya con esto, esperemos que me dé el prompt, porque a veces puede preguntarme si hay cosas que de pronto no están tan claras. Entonces, me dice, listo, me dice, copia y pega esto en una nueva conversación con ChatGPT. Eso es importante que lo tengamos en cuenta para y ahorita les explico cómo, cuando estas conversaciones nos dan este tipo de sugerencias, es importante hacerlo, ¿listo? Entonces dice, actúa como un entrevistador senior y aquí le da todo el rol. ¿Qué me dice? Me dice que copie y pegue el prompt, ¿sí? Entonces yo lo voy a copiar. Te recomiendo usarlo en 3 niveles y listo. Me dice que lo copie, pero que es que aquí hay una ventanita que no me deja trabajar y que lo pegue. Y listo, y aquí ya me va a dar el prompt, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a usar? Yo lo voy a usar en modo voz, ¿sí? Digamos que aquí no vamos a hacer como tal la prueba de la entrevista, pero lo voy a usar en modo voz. ¿Listo? Entonces yo le puedo poner modo voz y le empiezo a contestar. Me dice, explícame cómo diseñas y ejecutas una estrategia de empleabilidad que garantice resultados medibles para tus clientes. Eh, y yo lo pongo modo voz y yo le empiezo a contar a la herramienta o pues a dar mi respuesta y yo le doy después finalizar y cuando le dé finalizar pues ya me va a dar un feedback de la respuesta. Se supone, pero aquí se me trabó. Claro, no hay problema. Si quieres, puedes darme tu respuesta ahora mismo, la escucho con atención y después de que termines, yo realizo todo el feedback al final, como lo acordamos. Cuando quieras, te escucho. ¿Ves? Y entonces así vamos a tener una interacción más en modo voz que escribiendo. Y me va a dar un feedback y me va a decir las palabras. Y nos ayuda muchísimo para prepararnos porque nosotros generalmente no nos preparamos para la entrevista como lo tenemos que preparar. A veces vamos y miramos la página web, misión, visión, cuántas sucursales y demás, pero el reclutador nos va a preguntar algo diferente, el jefe inmediato nos va a preguntar algo diferente y quieren escuchar cosas diferentes. Entonces es súper importante, dependiendo de con quién nos vayamos nosotros, con quién tengamos la entrevista, prepararnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo tenía por aquí uno de entrevista. mm, Exacto. Y me parece súper importante que lo hagamos así porque cada interlocutor tiene un enfoque distinto. es- Si quieres, no cuando sé cómo estés... callarla ahora. Eh,
Es que No te se trabó. preocupes, no hay necesidad de apurarnos. Si quieres, simplemente puedes hablarme de tu respuesta cuando estés lista y yo voy a escucharla con calma. Luego te doy todo el feedback detallado al final. Tómate tu tiempo. Entonces, nosotros vamos, es que ya no, sé, qué pena con ustedes, pero se trabó. ¿Qué vamos a hacer? Pasos a seguir. Ay, no sé cómo callarla realmente. Aquí, en donde dice crea prompt para entrevista, Dale debería, finalizar, Dianita, ya abajo le di para mil que veces Moni finalizar, pero ella insiste en entrevistarme delante de nuestros participantes. Ya le di refrescar, más bien. Entonces, listo, ya. Aquí vamos a tener la entrevista y le vamos a decir cambiar de nombre y le vamos a decir que es un experto en entrevistas. ¿Listo? Como ya tenemos nuestro ecosistema, le decimos, vamos a los tres puntos y le decimos que lo movamos al proyecto de búsqueda de empleo de la máster. Ah, ya sé por qué se fue para otro, porque le decimos que se vaya a mover al proyecto búsqueda de empleo masterclass. Y ya nos queda lo que nosotros vamos trabajando. ¿Qué más? Y de la misma manera vamos a hacer cada uno de estos. Van a tener un prompt para optimizar el perfil de LinkedIn, por ejemplo. Van a tener un prompt para buscar ofertas en el mercado laboral, poder hacer un prompt para generar mensajes de conexión en LinkedIn o email, un prompt para hacer networking estratégico, importantísimo. Esos son los prompts que ustedes van a aprender a diseñar para que tengan, eh, para que puedan cada uno de ustedes crear su propio ecosistema, muy alineado a lo que cada uno de ustedes necesita. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son esos? Porque aquí hay algo importante. ¿Cuáles son esos prompts que ya van a tener ustedes diseñados? Pues que, como les decía, son bastante estructurados y es un prompt ya hecho. Solo ustedes ponen la información de ustedes en donde están los paréntesis con las X, pero tienen un prompt para aprender a revisar las palabras claves. Aquí hay algo que se llama un ingeniero de prompts. Esto no me lo inventé yo, esto me lo dio un profesor cuando me certifiqué en esta herramienta y es un mega prompt para mejorar prompts. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando esta herramienta me dé el prompt, yo lo paso por este ingeniero de prompts y me mejora ese prompt que la herramienta misma me da. Entonces lo profundiza un poco más. Entonces, general, no siempre lo hago, pero a veces cuando veo que como que le falta, lo paso por el ingeniero de prompt y me profundiza mucho más el prompt. Van a tener un prompt para poder diseñar el mercado objetivo y un plan de mercadeo para cada uno. Y este sí que es un mega prompt porque es súper estructurado. Cuando ustedes lo hagan, se van a dar cuenta de la cantidad de información valiosa que ustedes van a tener con este prompt. Van a tener un experto para hacer contactos en frío, que es como lo que le hacen a los comerciales cuando van a entrar, clínica de ventas. Esto es algo parecido, es también en voz y es simular llamadas. Entonces es súper importante. Voy a correr aquí un poquito porque no quiero quitarles tiempo a ustedes y quiero contarles algo al final. Entonces van a tener ese prompt y ese también, si se dan cuenta, súper estructurado. Van a tener un prompt para buscar ofertas laborales. Eso ya está construido, no tienen que solo tienen que copiar y pegar y darle el nombre, ponerle los datos de ustedes y darle el nombre al experto y ponerlo en el ecosistema. ¿Listo? Y creo que esos eran, mira, prompts para crear una estrategia de búsqueda, y este ya creo que era el final, el último prompt. Sí, este ya es nuestro último prompt. Entonces, todo eso ustedes se van a llevar por haber asistido hoy a nuestra masterclass. ¿Cómo vamos hasta aquí? Un último minuto porque quiero contarles algo a ustedes, pero ¿cómo vamos hasta aquí? Dianita, aquí hay algunas preguntas. Si se pueden usar otras inteligencias artificiales y hacer estos prompts. Sí, claro. Podemos usar Gemini. Lo que pasa es que no, por ejemplo, en Copilot no puedes crear tu propio ecosistema. O sea, te van a quedar ahí en la lista y en la medida que tú lo vayas usando, pues se te va perdiendo y es organización, te ahorra tiempo.
estructura, entonces en ese. En Ay, Gemini, Letza, perdóname, no, dale. en Gemini tampoco se pueden crear los proyectos, entonces por eso te digo que para la búsqueda de empleo este es como más funcional. ChatGPT. Alexa nos dice, el ensayo de entrevistas puede ser en inglés, ¿verdad? Totalmente, puede ser en inglés, lo Ujú, puedes ujú. decir que sea en inglés, claro que sí. Perfecto. Carolina nos está preguntando, ¿el PDF de la clase queda en algún lado para consultar? Se los vamos a enviar a sus correos. Se los van a enviar al correo. Estos Las dos, personas que no están registradas, que no se registraron, pueden enviarme al WhatsApp el correo y se los enviamos. sí, así es. Voy a tomarme unos últimos minutos. Acuérdense que se los enviamos a los que estén hasta el final. Así que no se vayan. Voy a Ujú. tomar unos últimos minutos para contarles algo a ustedes mientras comparto pantalla y es para finalizar un poco y aterrizar esto que vimos hoy. Yo quiero mostrarles 4 programas que nosotros trabajamos y que abordan momentos muy concretos dentro de un proceso de búsqueda de empleo o transición laboral. Porque algo que nosotros vemos constantemente es que no todas las personas están en el mismo punto. Tal vez sí tienen el mismo objetivo, reubicarse laboralmente, encontrar un empleo, pero no están en el mismo punto y por eso no todos necesitan lo mismo. ¿M? Y como les decía, les voy a pedir que se queden hasta el final porque al final les voy a compartir algo muy especial para los que están hoy conectados. Entonces, nuestro primer programa es Decisiones de carrera, que ya nos introdujo un poco Camilo. Este se centra en definir el camino profesional con base en el autoconocimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, entender con mayor claridad qué sé hacer, en qué soy fuerte, y cómo eso puede tener valor en el mercado laboral, porque nos hemos encontrado con muchos profesionales que cuando están en búsqueda de empleo sienten que solo encajan como en un tipo de cargo o como en un solo sector y al hacer este proceso, descubren que lo que hacen y lo que saben hacer sí tiene valor en otros espacios que antes no habían contemplado, que no estaban viendo. Entonces, hemos acompañado a personas que vienen de sectores específicos y descubren que su experiencia es completamente transferible a otros contextos. O personas con trayectorias muy amplias, pero que no tienen claro cómo organizar esa experiencia para tomar como una decisión. Y ahí es en donde este programa aporta claridad para tomar decisiones con más dirección, y no como desde el ensayo y el error. Nuestro segundo programa es cómo buscar empleo en Latinoamérica. Y aquí es importante tener en cuenta algo, y es que buscar empleo va mucho más allá de aplicar ofertas en portales de empleo. Cada país tiene dinámicas distintas, canales distintos y formas distintas de moverse en el mercado laboral. Entonces, lo que trabajamos aquí en este programa es entender esos canales, cómo movernos estratégicamente y cómo comunicar el perfil de forma efectiva según ese contexto y esas particularidades de mi perfil. Nuestro tercer programa, cómo ser un candidato extraordinario. Y, y esto conecta con algo que nosotros vemos muchísimo y muy frecuente en nuestros usuarios. Y es que hemos trabajado, como decía Camilo, como profesionales de alto nivel, por ejemplo, personas que se relacionan con juntas directivas, con alta dirección, pero cuando tienen que salir al mercado a hablar de ellos, a venderse, allí se bloquean. No solo se ven en esos niveles, o sea, se ven en todos los niveles, pero lo pongo aquí en contexto porque pues una persona que frecuentemente habla con esos niveles en las organizaciones, pues uno asume que sale y se puede vender bien, ¿no? Uno dice, pues yo puedo salir y venderme al mercado y no siempre eso es así. Entonces aquí lo que se trabaja es justamente eso, cómo identificar esa propuesta de valor de cada uno de nosotros y cómo estructurarla y cómo comunicarla de forma clara en los diferentes espacios, espacios como entrevistas, networking, incluso en la hoja de vida. ¿Listo? Y nuestro cuarto programa es tecnología para la búsqueda de empleo, que conecta directamente con lo que acabamos de ver. Aquí trabajamos cómo usar las herramientas de IA o cómo usar LinkedIn de manera estratégica dentro del proceso. No como algo aislado, sino como aliados para optimizar lo que ya estamos haciendo. Entonces, como ven, cada uno responde a un momento diferente del proceso.
La idea no es que tomen todos, sino que ustedes puedan identificar qué necesitan de pronto trabajar hoy, cuál es esa necesidad puntual que tienen y podamos nosotros acompañarlos en eso. Este programa normalmente, o estos programas normalmente tienen un costo de 1.100.000 con IVA incluido. Pero por haber estado hoy en esta masterclass y hasta el 31 de marzo, pueden acceder a él o a cada uno de estos programas por un valor de 650.000 pesos, con el IVA incluido. Eh, y yo les quiero dejar esto como con una idea muy sencilla, que lo miremos así. Y es que ustedes lo puedan ver así. Uno puede salir a correr a los que les gustan correr, ¿no? Puede salir a correr solo y vamos a avanzar, ¿sí? Puede uno avanzar sin necesidad de tener ningún tipo de acompañamiento, ningún tipo de coach, ningún tipo de experto. Uno sale y corre. Puede que nos cansemos más, que no tengamos la técnica, que no vayamos al ritmo que podríamos ir, pero avanzamos, de alguna manera avanzamos, con algún dolor de rodilla, de respiración, etcétera. Pero cuando nosotros tenemos un entrenador, alguien que nos acompañe, un experto, todo cambia. Mejoramos la técnica, mejoramos el ritmo, la respiración, vamos a llegar más rápido y mejor preparado. En un proceso de búsqueda de empleo pasa exactamente lo mismo. ¿Podemos hacerlo solo? Claro. O podemos hacerlo con una estructura, con un acompañamiento y llegar mucho más rápido a donde queremos llegar. Entonces, si ustedes sienten que necesitan esto en el proceso, estamos nosotros aquí para ayudarlos, para escucharlos y para acompañarlos desde el momento de vida profesional en el que cada uno de ustedes se encuentre. Y para no quitarles más tiempo porque me extendí 5 minutos, de verdad que les agradezco inmensamente a todos el habernos acompañado, el estar en este espacio, de verdad que espero que haya sido de gran utilidad esto que logramos transmitir, sáquenle provecho a los prompts, tratemos de entender un poco cómo funciona el mercado laboral para estar alineados. Nosotros estamos aquí para acompañarlos y para mostrarles pues todas las herramientas que implica salir a esa búsqueda de un mercado laboral que hoy en día es tan competitivo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a todos. Nos veremos en otros espacios. Y pues pendientes de que les llegue la grabación y las dos guías. Chao, chao. Un abrazo gigante.